Dios te bendiga, gracias por acompañarme en este día. Hoy quiero predicar acerca de la historia de la transfiguración, basado en Marcos 9, versos 2 al 9. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con ellos. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Ayúdanos, Dios, a entender esta historia y a poder, Dios, escuchar la voz que hoy se repite: Este es mi Hijo amado, este es Jesucristo, nuestro Señor, Salvador. A Él escuchar. Usted podría hablar un poco de esta palabra teofanía. Teofanía significa una apariencia, cuando Dios se aparece y se expresa de manera visible a los seres humanos y revela parte de quién es Él y parte de su carácter. Y yo le preguntaría a usted: ¿usted alguna vez ha visto a Dios en una visión, en un sueño, físicamente? ¿Usted ha visto a Dios? Cuando yo era un joven, quizás 16, 17 años, una de mis metas era ver a Dios. Porque la tradición pentecostal carismática se enfatiza mucho acerca de las manifestaciones de Dios. Y una vez yo me pregunté a uno de los hermanos: ¿y cómo puedo yo encontrar a Dios? Y el hermano de la iglesia me dijo: a través de la escritura y a través de la oración. Así que leí toda la Biblia y también pasaba mucho tiempo, horas en oración. Incluso en varias ocasiones al año trataba de ir a una montaña y pasaba 3 días y 3 noches orando y buscando la presencia y la manifestación de Dios. Y para ser sinceros, nunca vi a Dios físicamente, en una visión, en un sueño. Nunca lo vi. Nunca vi a ese Dios de la manera que yo esperaba. Vi a Dios en maneras inesperadas, en personas inesperadas, en lugares inesperados, en maneras inesperadas. Nunca Dios se mostró a sí mismo físicamente hacia mí, pero se mostró de maneras que si yo no prestaba atención no podía reconocer que ese era Dios. Dios, cuando se muestra de maneras que a veces nosotros no pensamos que es ese Dios, porque Dios está más cerca de lo que podemos nosotros pensar. La historia de hoy es acerca de Jesús mostrándose quién realmente es Él en naturaleza a sus discípulos. La historia de la transfiguración. Estaban en el tope de la montaña Pedro, Santiago y Juan, y experimentaron una gran experiencia. Dios revela la verdadera identidad de Cristo Jesús. Lucas habla de que ellos estaban orando y que su cara cambió y su ropa se puso tan blanca como ninguna antes habíamos visto, y que habían 2 personajes en esta historia de la transfiguración. Uno era Moisés, el dador de la ley, y otro era Elías, el gran profeta. Estos personajes le dan esa credibilidad a Jesús como el Mesías, y los discípulos estaban en la presencia de Dios y sus vidas fueron cambiadas para siempre, aunque no entendían lo que estaba aconteciendo. Jesús fue transfigurado en la montaña, no transformado. Transfigurado implica que su verdadera naturaleza es revelada, su naturaleza
divina es revelada. Transformación es cuando la naturaleza de algo o de alguien cambia, o de algún objeto. Por eso es que se llama la transfiguración. Es la revelación de su verdadero yo, de su verdadero de su verdadero self, de su verdadero yo. Y mientras Jesús fue transfigurado, los discípulos fueron transformados. Jesús en su transfiguración, su verdadera naturaleza es revelada. Y esta visión le fue dada a sus discípulos, que pudieran experimentar esa visión y escuchar la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado. Y mientras ellos vivían esta experiencia, sus vidas eran transformadas. Esta transfiguración es paralelo al encuentro que tuvo Moisés con Yahweh en el monte Sinaí. No sabemos lo que pasó con exactitud. Analizar esto quizás caigamos en especulación, pero sí sabemos que estas tres personas no regresaron igual. Estos tres discípulos no regresaron igual. Y de esta experiencia Jesús le dijo: no hablen de ella. Las grandes enseñanzas que podemos ver de la transfiguración, de la historia de la transfiguración, podemos mencionar dos. Número uno, esa voz que proviene de la nube, que dice: este es mi Hijo amado, a él escuchar. Esto es un buen consejo para Pedro, Santiago y Juan. Escuchen a Dios, escuchen a Jesús, ¿verdad? Aún hoy, este es un buen consejo. Escuchen a Jesús. Eso es importante. Escuchen a Él, escúchenlo a Él. Lo segundo que podemos notar de esta transfiguración es cuando ellos regresan, Jesús le dice: no le cuenten nada a nadie de la experiencia, solamente que yo voy a morir y voy a resucitar. Guarden silencio. Jesús en muchas ocasiones le dice a las personas en las cuales Él hace milagros, como en Marcos 1, que guarden silencio, ¿verdad? A los demonios le dicen: no hablen, cállense, no digan nada de quién yo soy. Y en esta ocasión le dice a Pedro, a Santiago y a Juan: guarden silencio, no digan esta experiencia, solamente después que yo resucite. Guardar silencio es importante, especialmente en un mundo caótico, que las personas están hablando constantemente, las redes sociales, hay música, hay ruidos constantemente. Tenemos que aprender a guardar silencio. Y cuando nos estamos comunicando con otras personas, tenemos que aprender a escuchar a las otras personas primero, y guardar silencio y escuchar lo que ellos están diciendo. Y sobre todas estas cosas tenemos que guardar silencio y escuchar la voz de Dios, porque no podemos perder esa voz de Dios. A veces queremos que Dios hable de una nube, de un trueno, pero quizás Dios nos está hablando hace tiempo, pero como estamos tan entretenidos en otras cosas que no podemos escuchar a Dios, o porque estamos hablando tanto y hay tanto ruido, no podemos escuchar a Dios. Por eso es importante guardar silencio. ¿Cómo podemos poner esto en práctica? Yo les recomiendo que visiten el pasaje nuevamente y practiquen la Lectio Divina. Lectio Divina es una manera de leer las Escrituras. No solamente se trata de interpretar o estudiar, sino leerla desde la perspectiva de que esta es la palabra de Dios, que es la palabra de Dios hecha carne, Cristo Jesús. Y que escoja una de estas tres historias de la transfiguración, porque la historia de transfiguración se encuentra en los tres evangelios sinópticos. Se encuentra en Marcos 9, 12 al 13, Mateo 17, 1 al 13, Lucas 9, 28 al 26. Escoge uno de estos tres pasajes y sigue estos pasos. Primero, lee el pasaje cuidadosamente en las Escrituras. Número 2, medita, piensa en el pasaje y qué verdades espirituales hay en este texto bíblico. Número 3, ora a Dios. Y ten una oración, una conversación amorosa con Dios. Número 4, contempla.
Descansa en la presencia de Dios. Espera que Dios te hable y te ministre a través de este pasaje. Y número 3, toma acción. Ve y haz lo que se te es enviado en ese pasaje. Piensa en eso, hermano. Haga esta lectio divina, esta lectura sagrada. Y colóquese usted en el pasaje. Tome el papel de uno de esos discípulos. Y escuche, internalice. Imagínese que usted está dentro de ese pasaje bíblico. Está viendo a Jesús, a Moisés, a Elías. Y al mismo tiempo está escuchando la voz de Dios. ¿Qué Dios le está diciendo a usted? ¿Qué Dios le está diciendo a su iglesia? Cuando tenemos estas experiencias poderosas con Dios, no es para construir una cabaña o construir un pequeño lugar, una enramada para quedarnos ahí y en la montaña, sino estas experiencias con Dios es para que lo que nosotros hemos recibido, poder compartirlo con los demás. Ese es el propósito de estas experiencias con Dios. Quiero concluir entonces. Durante la temporada de Cuaresma es cuando descendemos en esta temporada del calendario cristiano, de la tradición wesleyana y la tradición cristiana en general. Es cuando estamos en la montaña, ¿verdad? Porque vimos la Epifanía, Navidad, nacimiento de Jesús. Ahora Cuaresma nos invita a bajar de la montaña, como Jesús le dijo a Pedro: no nos podemos quedar aquí, tenemos que bajar a la realidad. Y nos llama a que nosotros, ¿verdad?, en estas temporadas de Cuaresma, a que pensemos en Dios, en los demás, a que guardemos silencio, a que aprendamos a aprender en silencio, a que escuchemos a Dios más de cerca, a que apaguemos los ruidos que están a nuestro alrededor, a poder reconocer nuestra humanidad y nuestra fragilidad, a poder vivir en comunidad y a poder reconocer de que somos agentes de cambios y que Dios se quiere revelar a través de nosotros, la iglesia. La práctica de esta semana, yo les pido que estas palabras se queden con ustedes. Este es mi hijo amado, a él oíd. Escuchen a Jesús, escuchen a los demás. Número 1, reduzca los ruidos alrededor de usted. Número 2, preste atención en cómo los demás se están comunicando con usted. Y número 3, no siempre tienes que hablar. Señor, ayúdanos a meditar en esta historia y a poder ponerla en práctica. Gracias, Jesús. Amén.